Bienvenidos a la clase de neurocirugía del doctor Lizardi de la Cruz. En esta ocasión les tenemos un resumen de las enfermedades infecciosas del sistema nervioso central. Y los objetivos de este tema son conocer los aspectos más relevantes de las infecciones agudas del sistema nervioso central y conocer su epidemiología básica, conceptualizar los eventos más importantes de su fisiopatogénesis, analizar los términos meningitis séptica y aséptica y detallar las características de las distintas enfermedades infecciosas del sistema nervioso central, así como identificar los aspectos fundamentales de la encefalitis, el absceso cerebral y el empiema subdural. Este es el caso clínico, el cual estaremos dilucidando más adelante. Entonces, para iniciar, debemos recordar que las infecciones del sistema nervioso central son frecuentes y figuran en el diagnóstico diferencial de múltiples síndromes neurológicos. Las infecciones agudas del sistema nervioso comprenden meningitis bacteriana, meningitis viral, las encefalitis y las infecciones focalizadas como el absceso cerebral y el empiema subdural. Entonces, en este tenor, podemos definir la meningitis como la inflamación en el espacio subaracnoideo del líquido cefalorraquídeo y las meninges que rodean el encéfalo sin comprometer el parénquima. Para efectos prácticos, algunos autores dividen las meningitis de cuadro agudo en meningitis bacterianas y meningitis asépticas, utilizándose como sus características en tiempo de evolución y algunos parámetros del líquido cefalorraquídeo. Iniciamos hablando de la epidemiología de este tema, diciendo que con el advenimiento de las vacunas específicas para el Haemophilus influenzae en el 1986, ha cambiado de forma significativa lo que es la incidencia de estas infecciones. Antes del uso de la vacuna del Haemophilus influenzae, este era responsable del 44% de los casos de toda la meningitis bacterianas en Estados Unidos, seguidas por el neumococo en un 18%, la Neisseria meningitis en un 14%, el estreptococo del grupo B 6% y la Listeria monocytogenes en un 3%. En los niños menores de 5 años era donde se veía el 70% de todos los casos de meningitis producidas por Haemophilus influenzae. Entonces, ¿qué sucede? Que 5 años después del uso de la vacuna, los estudios de la población en meningitis bacteriana muestran un predominio del neumococo como el principal germen causal, seguido por la Neisseria meningitis y el estreptococo del grupo B. Con respecto a la edad de aparición, también ha habido un cambio drástico, porque en 1995 la edad promedio era de 25 años y en el 1986, antes del uso de la vacuna, la edad promedio era los 15 meses. Entonces, esta es la distribución actual de los diferentes gérmenes causales de la meningitis bacteriana, en contraste con la que se vio en la diapositiva anterior. Tiene una incidencia importante anual que ronda entre los 4 a 6 casos por cada 100.000 adultos mayores de 16 años, y algunos estudios que son más recientes señalan cifras de menor incidencia de hasta 2 por cada 100.000 casos. Hay algunos países donde ha habido una incidencia distinta. La mortalidad de la meningitis aguda es del 25% y su morbilidad del 60%. El 80% de los casos de meningitis adquirida en la comunidad en adultos son por neumococo y meningococo. Y las meningitis adquiridas en la comunidad casi siempre son secundarias a diseminación hematógena. Dato importante. Entonces vamos a recordar un poquito de la fisiología del sistema nervioso central, recordando que está aislado del resto del organismo por fuera por la bóveda craneana y las vértebras, además por las meninges, dura madre, el espacio subdural, la aracnoides, el espacio subaracnoideo lleno de líquido cefalorraquídeo y vasos sanguíneos, y más internamente la pía madre, lo que le confiere desde el punto de vista inmunológico una gran protección. También tenemos otro componente importante que es
el- la barrera hematoencefálica, conformada por capilares cerebrales cuyas células endoteliales se encuentran estrechamente unidas, y además posee una membrana basal mucho más densa que el resto de los capilares del cuerpo, lo que le confiere menor permeabilidad. Junto a esto también los vasos están rodeados por células epiteliales de la glía, los astrocitos específicamente, que prolongan su citoplasma en forma de podocitos y rodean el capilar. Sin embargo, a nivel de los plexos coroideos, la barrera es un poco más permisiva y es el sitio en que muchos de los agentes causales de la meningitis logran atravesar esta barrera hematoencefálica, considerándose por tanto un punto de debilidad en la protección del sistema nervioso central. Los gérmenes poseen varias vías de ingreso, entre ellas mencionamos la hematógena, secundaria a una bacteremia, por ejemplo una bacteria que está colonizando las vías respiratorias superiores y por distintos factores se disemina por la sangre y coloniza e infecta otro órgano, en este caso el sistema nervioso central. También por continuidad, cuando por ejemplo existe una formación de una fístula de líquido cefalorraquídeo, consecuencia de una mastoiditis o posterior a un trauma o a una toma de muestra de COVID-19, o en el caso de una derivación quirúrgica de líquido cefalorraquídeo. También por inoculación directa en politraumatismo con trauma craneoencefálico y disrupción de la cortical ósea, o posterior a procedimientos neuroquirúrgicos por exposición, contacto, etc. Y neuronal, que es la vía utilizada por el virus del herpes simple o el virus de la rabia, entre otros. Los patógenos ascienden a través de la vía axonal. Entonces, básicamente, una vez que el microorganismo logra atravesar la barrera hematoencefálica, este se establece en el espacio subaracnoideo y produce y se multiplica rápidamente al favorecerse de las condiciones que se encuentran a este punto, dígase ausencia de defensas inmunitarias efectivas, una baja cantidad de partículas de complemento inmunitario y el propio medio acuoso del líquido cefalorraquídeo que dificulta el contacto de los antígenos. Luego las bacterias van a provocar inflamación correspondiente a la piedra angular de este cuadro fisiopatológico, ya sea por secreción de citoquinas, por factor de necrosis tumoral alfa y metaloproteasas de matriz, que se producen inicialmente por la microglia y el endotelio de los microvasos y luego por los leucocitos atraídos, algunas moléculas liberadas cuando las bacterias y sus productos son reconocidas por el sistema inmune innato. Y es que la respuesta del organismo, al ser tan intensa, se va a ocasionar daño él mismo a nivel local, hecho que cambió el paradigma de que la función inmune en la meningitis era únicamente protectora. Entonces, la subsecuente descarga masiva de mediadores inflamatorios produce apoptosis y necrosis neuronal, secundaria a sustancias proteolíticas, como las metaloproteasas de matriz, radicales libres como el peroxinitrito, principalmente, además de aminoácidos excitatorios como el glutamato y el aspartato, provocan muerte neuronal y este mecanismo se conoce como edema citotóxico. Entonces, con la permeabilización no solo al líquido, sino que también al paso de proteínas séricas de la barrera hematoencefálica, hay una plétora de detritos inflamatorios y séricos. El sistema de circulación del sistema de líquido cefalorraquídeo se alerta y se produce hidrocefalia tanto comunicante como obstructiva y edema intersticial. Consecuencia de este edema multifactorial va a ocasionarse un aumento importante de la presión intracraneana, lo que compromete la perfusión sanguínea, desembocando en apoptosis masiva, infartos cerebrales y finalmente va a conducir a herniación cerebral con consecuente paro cardiorrespiratorio irremediable, significando esto la muerte del paciente. Para el objetivo 3 tenemos la clasificación y vamos a clasificar las meningitis, estos conceptos de meningitis séptica y aséptica, ya que emanan de las características obtenidas del líquido cefalorraquídeo y en ambos hay anormalidades traducidas en la inflamación de las cubiertas meningias. Sin embargo, en la primera, la posibilidad de que los cultivos en medios convencionales y la tinción de Gram sean positivos ronda en alrededor de un 70%, en tanto que en la segunda la posibilidad
es prácticamente nula. Estas son las características clínicas del líquido cefalorraquídeo según el tipo de infección. Y aquí vemos las meningitis bacterianas y la meningitis viral como son los principales pilares de este tema. Sin embargo, también vemos otras como la encefalitis viral y las meningitis subagudas, como son la tuberculosis y la meningitis por hongo. Entonces, seguimos diciendo que ante una meningitis séptica la probabilidad de que sea un proceso bacteriano es bien alta y obliga entonces a conductas empíricas dirigidas a su etiología, esto hablando del tratamiento. Para el caso de la meningitis aséptica, la gama de posibilidades es amplia, desde meningitis bacteriana modificada por hongos, parásitos, virus, químicos, tóxicos y otros, hasta tumores, infiltraciones neoplásicas, efecto de medicamentos, entre otros. A nivel general, los procesos infecciosos del sistema nervioso central se clasifican de esta manera: meningitis aguda, subaguda y crónica, encefalitis, absceso cerebral y empiema subdural. Esto para los fines del lugar de nuestro estudio. Vamos a empezar hablando de la meningitis bacteriana aguda, que se denomina a tal como la inflamación meningia a partir del espacio subaracnoideo, que se origina por la reacción inmunológica del huésped ante un germen patógeno. Su clasificación de mayor utilidad es a partir de los agentes causales y de esta misma manera el tratamiento. Los agentes más frecuentemente aislados, de acuerdo con la evidencia científica, son el Streptococcus pneumoniae y la Neisseria meningitis hasta un 80% de los casos, seguido por la Listeria monocytogenes y los estafilococos. La Haemophilus influenzae del tipo B es una causa menos frecuente debido a, como ya se habló al inicio, a la inmunización universal. ¿Qué sucede? Que las meningitis bacterianas van a originar una gran tasa de mortalidad de alrededor del 25% y de morbilidad alrededor del 60%. Los síntomas clásicos son la cefalea, la fiebre, los escalofríos, la alteración de la esfera mental y el meningismo. Y estas manifestaciones suelen ser diferentes en los neonatos, donde va a predominar síntomas inespecíficos como irritabilidad, vómito, letargia, dificultad respiratoria y síntomas gastrointestinales. En ellos, los signos meningios son la excepción, y en los ancianos se observa con mayor frecuencia alteración en el estado mental asociada a fiebre. También tenemos la meningitis subagudas y crónicas, entre las cuales vamos a mencionar, para iniciar, la meningitis por Mycobacterium tuberculosis. Y sucede que con el advenimiento del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, se ha contribuido de manera importante al aumento de la frecuencia de esta infección, ya que es una infección oportunista. El M. tuberculosis es un bacilo ácido alcohol resistente que crece lentamente en el medio aeróbico, y su vía de acceso al sistema nervioso central es hematógena a partir de una primoinfección pulmonar. Característicamente es un cuadro de evolución subaguda, determinado por fiebre moderada, cefalea occipital, trastornos del comportamiento y rigidez de nuca. Como suele cursar con vasculitis, es posible encontrar signos focales motores. Si bien el estudio del líquido cefalorraquídeo es el pilar para el diagnóstico, en estos casos se debe de tener un estudio de imagen previo a la punción lumbar, y esto es obligatorio. El tratamiento es como el de la tuberculosis primaria, con isoniazida, piracinamida, rifampicina y etambutol durante 2 meses, seguido de 6 meses de tratamiento con isoniazida y rifampicina. Y cabe destacar que la isoniazida es el fármaco con más resistencias documentadas. En la neurosífilis, sabemos que es uno de los padecimientos más conocidos por su larga data y lo origina la Espiroqueta treponema pallidum. La vía de transmisión es sexual. Desde aquí y a través de los nervios periféricos llega a la médula espinal y al cerebro. La afectación al sistema nervioso central casi siempre ocurre en las formas crónicas no tratadas de la enfermedad. Y los síntomas predominantes son el meningismo, la cefalea, la fiebre y la rigidez de nuca, como los más comunes. Puede manifestarse con trastornos psiquiátricos y del movimiento, demencia stroke-like, crisis epilépticas o un cuadro similar a la esclerosis lateral amiotrófica.
Su diagnóstico todavía es un desafío y la prueba de escrutinio es la Venereal Disease Research Laboratory, VDRL. Aunque tiene una baja sensibilidad, la prueba de Fluorescent Treponemal Antibody Absorption, FTABS, en líquido cefalorraquídeo es altamente sensible, aunque da muchos falsos positivos y viceversa. La VDRL da muchos falsos negativos. En la actualidad, las personas con virus de inmunodeficiencia humana ya establecido con SIDA suelen tener una alta posibilidad de sufrir esta infección, por lo que se ha considerado un factor de riesgo. Y su tratamiento es con penicilina cristalina. En los pacientes alérgicos, entonces, es preferible desensibilizarlos a la penicilina, porque las demás alternativas no ofrecen gran beneficio para el paciente. Tenemos también las meningitis por hongo, entre las meningitis subagudas y crónicas. Estas eran una rareza antes del advenimiento del SIDA, y al igual que la meningitis fímica, las causadas por hongos suelen ocurrir en pacientes con inmunodeficiencia primaria o secundaria. No solamente los pacientes de SIDA, sino incluso también algunos pacientes con quimioterapia. Entonces, los hongos implicados son el Cryptococcus neoformas, la Candida albicans, el Histoplasma capsulatum, el Blastomycosis y el Coccidioides immitis. Estos gérmenes se transmiten de persona a persona por vía aérea y luego que llegan afectan al aparato respiratorio. Su diseminación al sistema nervioso central es por vía hematógena. Y cuando aparecen los síntomas de forma subaguda, predominan la fiebre, la alteración del estado mental, la cefalea, náuseas, vómitos y rigidez de nuca. Su diagnóstico definitivo se establece luego de demostrar de forma directa o indirecta el germen en el líquido cefalorraquídeo mediante tita china o tinción de India Inc. Y hay algunas pruebas serológicas altamente confiables como son la PCR. El tratamiento de elección es con anfotericina B y flucitosina durante 2 semanas o hasta llegar a la dosis total calculada de anfotericina B, seguido por fluconazol por al menos 10 semanas. Entonces vamos a hablar un poquito de la meningitis causada por hongos, en este caso por la Candida albicans, que es el hongo más patógeno para el ser humano. Y la mayoría de formas clínicas suele ocurrir en mucosas de personas inmunodeprimidas, a menudo también después de un tratamiento antibiótico. Su diagnóstico se establece con base al resultado del cultivo o la visualización directa del hongo en el líquido cefalorraquídeo, y su tratamiento es con anfotericina B y flucitosina. En el caso de intolerancia a esta, entonces puede optarse por fluconazol y caspofungina. También hay meningitis causada por parásitos, como lo es la causada por la toxoplasmosis, que en el sistema nervioso central es un padecimiento raro, con excepción de los enfermos con inmunodepresión, y al igual que en las demás infecciones subagudas y crónicas, el advenimiento del SIDA ha permitido conocer más cerca de estos padecimientos en el adulto. Su agente causal es el Toxoplasma gondii, que habita en los gatos domésticos y que en mujeres embarazadas puede producir toxoplasmosis congénita. En aquellos pacientes con conteo de CD4 inferiores a 100 es más factible la infección, caracterizada por manifestaciones neurológicas diversas, como lo es la cefalea, los signos focales, las alteraciones del estado mental, crisis convulsivas, entre otros. En los estudios de imagen es posible identificar lesiones granulomatosas que característicamente se localizan en las regiones periventriculares. Su diagnóstico se establece con los resultados de los estudios serológicos o PCR en el líquido cefalorraquídeo para el parásito, y su tratamiento es con trimetoprim, sulfametoxazol y su alternativa con primitamina y sulfadiazina. Bien, entrando en el objetivo 4, vamos a hablar de la encefalitis, que es un proceso inflamatorio del parénquima cerebral y que puede originarse por la infección de bacterias, virus, hongos o parásitos. Realmente los virus son la causa más común de encefalitis, y de estos el más frecuente es el virus del herpes simple, seguido por el citomegalovirus, el enterovirus, el virus de la parotiditis, el virus de la varicela zoster, el togavirus y flavivirus. De las bacterias, Treponema sphaerosus y la tuberculosis encabezan la lista. Hablando de los protozoarios, los cisticercos y el toxoplasma, y de los hongos son los mismos que producen las meningitis. El diagnóstico definitivo del tipo de agente
que está produciendo la encefalitis se establece mediante la detección directa o indirecta, y es indispensable la historia clínica pormenorizada que incluya viajes próximos al evento clínico, picaduras de insectos, estados de la respuesta inmunológica, entre otros. Existen estudios de imágenes particularmente importantes porque algunas de estas enfermedades cursan con datos que pueden documentarse a través de imágenes, como la hemorragia de los lóbulos temporales de la encefalitis herpética o los procesos granulomatosos en la toxoplasmosis, hongos y cisticercosis. Las lesiones en núcleo de la base o en el tálamo observados en la encefalitis del Nilo Occidental y en la encefalitis equina del este. Su tratamiento depende del agente etiológico. Hablemos ahora del absceso cerebral, una infección localizada del sistema nervioso central. Es una infección purulenta en el parénquima cerebral, que por lo general está rodeado por una cápsula vascularizada, y se utiliza el término cerebritis para describir un absceso cerebral que no está encapsulado. Los abscesos cerebrales son poco frecuentes, se presentan en 1 de cada 10.000 pacientes hospitalizados y habitualmente son secundarios a diseminación de gérmenes por continuidad y en menos frecuencia por diseminación hematógena. Los abscesos cerebrales cursan como cualquier otra lesión ocupante de espacio con cefalea, déficits focales y crisis epilépticas, y aproximadamente el 50% se asocian con fiebre. La apertura al sistema ventricular está asociada a una mortalidad del 80%. Y hablando de su epidemiología, la incidencia de los abscesos cerebrales es de 0.3 a 1.5 por 100.000 habitantes por año, con una relación hombre-mujer de 2 a 3 es como 1. El 40% de los casos son secundarios a infección de los senos paranasales, oídos y mastoides. El 10% son secundarios a traumas o cirugías. El 30% restante hematógeno a partir de cardiopatías congénitas, fístulas arteriovenosas pulmonares y otros focos. En los niños, más del 60% de los abscesos se asocian a cardiopatías congénitas y suelen aparecer en los mayores de 3 años. A diferencia de las meningitis, hablando de la etiología de los abscesos, esta es polimicrobiana, como se puede ver en este cuadro. Aquí tenemos algunas imágenes que nos hablan de los hallazgos que tendremos cuando nos encontremos con un absceso cerebral. Su diagnóstico se confirma con pruebas de neuroimagen, en las cuales se evidencia una o varias lesiones con captación anular y edema vasogénico asociado. El anillo es más grueso hacia la corteza y más delgado hacia el ventrículo, y en las fases iniciales de cerebritis solo se observa la lesión hipodensa en la tomografía o hipointensa en la resonancia magnética. El tratamiento implica una adecuada antibioterapia y una juiciosa decisión quirúrgica, y el esquema antibiótico empírico depende de la localización y el número de abscesos, lo cual sugiere la fuente de infección. El drenaje del absceso se puede hacer por estereotaxia o con craniotomía convencional, y se prefiere la craniotomía convencional en casos de lesiones que contengan gas, multiloculadas y micóticas. Entonces, con relación al tratamiento clínico en los abscesos frontales, se sugiere el metronidazol con penicilina o cefalosporinas de tercera generación. En los temporales o cerebelosos de fuente óptica o mastoidea se recomienda penicilina, metronidazol y ceftazidime. En los abscesos múltiples se sugiere metronidazol, cefotaxime o ceftriaxona y oxacilina o vancomicina según la epidemiología local, y en los asociados a heridas penetrantes, cefotaxime o ceftriaxona más oxacilina y vancomicina. En los abscesos postoperatorios se recomienda vancomicina más ceftazidime con un tratamiento endovenoso que debe de realizarse por alrededor de 6 a 8 semanas. Recordando
que el tratamiento quirúrgico por estereotaxia o por craneotomía convencional se realiza cuando el absceso está encapsulado y no en fases de cerebritis. También tenemos el empiema subdural, que es una colección entre la superficie interna de la dura madre y la superficie externa del aracnoides. Corresponde al 15 al 25% de las infecciones piógenas intracraneanas y es más común en hombres que en mujeres, con una relación de 3:1. El 70% de los casos se presentan entre la segunda y tercera décadas de la vida y esta infección se origina usualmente en los senos frontal o etmoidal y menos frecuentemente en el seno esfenoidal, oído medio y mastoides. Puede presentarse después de sinusitis, trastornos, cirugías, osteomielitis y bacteremias. Los agentes etiológicos más comunes son el estreptococo no hemolítico y el Streptococcus viridans, los estreptococos anaerobios, especialmente el S. milleri y el bacteroides, y en las infecciones secundarias a trauma, neurocirugía y cuerpo extraño se encuentran el Streptococcus aureus, el Streptococcus coagulasa negativo y los bacilos gram negativos como Escherichia coli, Proteus y Pseudomonas. En menores de 5 años, por su asociación con meningitis, los gérmenes más comunes son el neumococo y el Haemophilus influenzae. El diagnóstico se hace encontrando un paciente típicamente varón joven que refiere a haber presentado sinusitis unos días antes o semanas antes e inicia con cefalea frontal unilateral, fiebre, convulsiones, signos y síntomas de focalización, hipertensión endocraniana y signos meningios con o sin deterioro rápido del estado de conciencia. Ante el tratamiento necesario, nos encontramos que debemos iniciar con un antibiótico como metronidazol, cefalosporinas de tercera generación y según la prevalencia del Streptococcus aureus, meticilino resistente, oxacilina o vancomicina. Esta última también se prefiere en cuadros postquirúrgicos o postraumáticos y el tiempo mínimo de tratamiento es de 3 a 4 semanas. Ahora pasemos a un breve video sobre los abscesos cerebrales. Bien, ese es el caso clínico, un masculino de 15 años, sano, con antecedentes de haber tenido varicela. Presenta un cuadro de 6 días de evolución de cefalea holocraneal de predominio izquierdo asociado a fotofobia y náuseas sin vómitos. Al 6.º día se agrega fiebre de 38 grados Celsius y es traído al servicio de urgencias donde usted lo recibe con cefalea moderada. El examen segmentario destaca una lesión cutánea de 5 por 10 centímetros de base eritematosa con vesículas sobre ella, costrosas en distribución del dermatoma T8 derecho. Al examen neurológico se encuentra una leve rigidez de nuca con signos de Kernisch y Brusinski negativos. ¿Cuál es su diagnóstico presuntivo y qué tratamiento usted administraría? Bien, vamos a concluir diciendo que el pronóstico actual de las infecciones, tanto agudas como subagudas y crónicas del sistema nervioso central, ha mejorado de manera importante gracias a los avances terapéuticos y de diagnóstico y la aparición de vacunas específicas
ha disminuido significativamente el número de casos de meningitis bacteriana e incluso ha cambiado, por ejemplo, la edad de aparición más frecuente de meningitis desde la infancia hasta la segunda y tercera década de la vida. Por otro lado, ha aumentado la proporción de infecciones nosocomiales, sin embargo, esto todavía continúa siendo un reto. Es todo por el día de hoy. Suscríbanse, denle me gusta, comenten y nos vemos en la próxima.